Buenas tardes, mi nombre es Valentino. En pantalla estoy mostrando mis datos completos, nombre completo, legajo y carrera. Voy a estar resolviendo los ejercicios 3, ejercicio 3 del TP número 1, los incisos del 5 al 8, y del TP 2, el ejercicio número 5. Voy a comenzar haciendo una introducción acerca del programa que vamos a usar, el cual es RStudio. El mismo utiliza el lenguaje R, que es el motor que corre los cálculos para hacer el análisis estadístico. RStudio, el programa, nos ofrece una interfaz gráfica en los paquetes, el cual se llama RCommander. El mismo nos permite trabajar con clics sin necesidad de escribir código. Entonces lo ejecutamos a través de los paquetes y se nos abre la interfaz gráfica de RCommander. En la misma podemos importar la base de datos y, bueno, hacer el cálculo de los distintos estadísticos descriptivos, hacer resúmenes, tabla de contingencia y también gráficos. Podemos ver histogramas, diagrama de caja y diagrama de barra, que son los que vamos a estar trabajando. No solo eso, sino muchos más. Bien. Acá podemos visualizar la base de datos, la cual está ordenada en columnas con sus variables categóricas: región, edad, experiencia, especialización, etc. Bien. Una vez que tenemos esto, vamos a comenzar a resolver los ejercicios. Empezamos con el ejercicio 3.5, el cual nos pedía realizar un gráfico y una tabla de distribución de frecuencias perdón, para la variable especialización y interpretar, ¿no? Bien, esta tabla nosotros vamos a RCommander. En la parte de estadísticos, resúmenes, armamos la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Y elegimos la variable especialización. Esos datos nos aparecen sobre la parte izquierda, inferior izquierda, y yo lo recorté y lo puse en el documento a fin de que se pueda visualizar mejor. RCommander nos da las frecuencias simples y las frecuencias relativas, ¿no? Porcentuales. En base a eso, podemos construir la gráfica, ¿no? Bueno, la obtenemos de RCommander. Acá estamos visualizando la gráfica para la variable especialización, ¿no? Y podemos ver que química es la más frecuente, la especialización más frecuente. Esto lo obtenemos en RCommander. Vamos a la parte de gráficas y gráfica de barras. Continuamos con el ejercicio 3.6. El mismo nos pedía seleccionar una variable cuantitativa discreta y resolver, ¿no? Presentar la tabla de distribución de frecuencias completa. RCommander nos da las frecuencias simples y las frecuencias porcentuales relativas, y en base a eso yo construí la tabla, ¿no? Completa. Esto lo hice en la tablet y lo adjunté para que se pudiera ver más grande y mejor, ¿no? Y bueno, también nos pedía graficar las frecuencias absolutas simples. Para la frecuencia absoluta simple hice el diagrama de barras, el cual también se obtiene en el RCommander, en la parte de gráficas, y se visualiza en pantalla. Para la frecuencia acumulada hice el diagrama de ojiva, ¿no? En el eje Y se ven las frecuencias acumuladas reales. Bueno, y luego interpretar, ¿no? Las casillas de la tabla, ¿no? H2 porcentual, por ejemplo, nos da un valor de 2,78% y significa que el 2,78% de los ingenieros completaron un proyecto en el último año, ¿no? Como se ve en la tabla. Ahí resaltado. Bien. El rango, eso me olvidé mencionar, perdón, el rango de X es de 0 a 8, ¿no? 0 la cantidad de proyectos presentados por año y 8 como máximo, ¿no? Bien. Vamos a hacer con el siguiente inciso. Nos pedía hacer un texto teniendo en cuenta los siguientes números resúmenes: media, mediana, modo, mínimo y máximo. Y este resumen de acá numérico
lo obtengo de recommended. Vamos a la parte de estadísticos, resúmenes y resumen numérico, ¿no? Elegimos la variable proyectos y nos da el resumen, ¿no? Bien. Nos da un valor de media de 5,04 y bueno, en base a eso, con los demás datos construimos el texto. Bien. Yo puse que la cantidad de proyectos completados en el último año por cada ingeniero fue, bueno, entre 0 y 8, con un promedio de 5. El 50% de la cantidad de proyectos completados fue entre 4 y 6, ¿no? Esta información la obtenemos del primer y el tercer cuartil, eh, en el resumen numérico que nos da eh, el programa. Y el resto, la otra mitad, se encuentra entre los otros intervalos de proyecto, entre 0,3 y 5,8, perdón, entre 5 y 8 proyectos entregados por año. Bien. En base a esto, podemos ver también la gráfica de caja, el diagrama de caja. En el mismo podemos visualizar la mediana, que es esta línea negra del medio, dentro de la caja que está conformada por la parte inferior, el primer cuartil y el tercer cuartil por encima. Podemos ver que este valor de la mediana coincide con el valor de la media, por lo tanto, como puse en el texto, podemos decir que la variable, o interpretar mejor dicho, la variable presenta una distribución simétrica. Podemos ver que los bigotes inferior y superior tienen casi la misma longitud, por lo tanto también eso reafirma la interpretación de distribución simétrica, ¿no? Bien. Y acá abajo tenemos los valores atípicos que considera el programa, que son en torno a 0, ¿no? Proyectos entregados por año. Bien. Continuamos con el 3.7. Nos dice, utilizando el diagrama de cajas, presentar la misma información dado en los siguientes histogramas y comentar acerca de la simetría de la variable de estudio. Bien. Según el histograma de solicitudes, separado en sexos, podemos ver una simetría a la derecha, ¿no? Una simetría hacia la derecha, lo cual también corroboramos con el diagrama de caja. Podemos ver que la cola superior es mucho más larga que la inferior, ¿no? Y bueno, estos puntos de encima son los valores atípicos que presentan, ¿no? Por encima de 30, esas solicitudes se consideran valores atípicos. Y la mediana, en ambos casos, se sitúa en torno a 8, ¿no? 8 solicitudes. Bien. 3.8. Dado el siguiente gráfico, indicar el título correspondiente y el orden de las especialidades según la variabilidad de las modificaciones. Verificar lo anterior utilizando el coeficiente de variación. Bueno, esto es el gráfico que daba el ejercicio. Pedía poner un título, yo puse diagrama de caja de modificaciones por especialidad de ingenieros. Y podemos ver diagrama de caja para las distintas especialidades: civil, eléctrica, mecánica, química y software. Bueno, cuando calculamos el coeficiente de variación, esto también lo obtenemos en el resumen numérico del programa. Yo lo recorté y lo junto acá para que sea más grande. Podemos ver que en los coeficientes de variación todos están en torno al 50%, ¿no? Entonces podemos interpretar que hay una alta dispersión de los datos, es decir, los valores individuales se alejan bastante del promedio. La cantidad de modificaciones de esta especialidad presenta una variabilidad alta en relación con la media, lo que indica que el número de modificaciones realizadas por ingenieros de este grupo es muy heterogéneo, alta variabilidad. Lo cual se observa también, ¿no? El diagrama de caja. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 5 del TP2, considerando la región norte de la base de datos.
Nos pedía codificar la variable edad en 5 categorías, en estos 5 rangos. Y bueno, yo para eso modifiqué la base de datos original y la junté, ¿no? Para trabajar con ella en el recommand. Acá la podemos visualizar. Es la base de datos modificada, la cual solamente tiene la región norte, ¿no? Y añadí una variable categórica que la llamé edad R con los intervalos de edad, ¿no? Esa fue la modificación que hice. Entonces armé la tabla de contingencia. En estadísticos, tabla de contingencia, la tabla de orden de entrada con la edad R y la educación, ¿no? Bien. Entonces me quedó de esta forma. La tabla. La tabla de contingencia. Tenemos los rangos de edades con los grados. Bien. Como el ejercicio pedía tomar las probabilidades como, perdón, las frecuencias relativas como probabilidades, nos pedía que calculemos distintas probabilidades. Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de elegir un ingeniero y que el mismo tenga especialidad máster, ¿no? Educación máster, perdón. Entonces, calculamos la frecuencia relativa de, de máster, el cual nos da un 58, esa suma, ¿no? Para los distintos rangos de edad, el máster nos da 58. Entonces, la frecuencia relativa va a ser 58 sobre 182, lo cual nos lleva a un 32%. Entonces, podemos decir que la probabilidad de que elegir un ingeniero y que el mismo sea máster es de un 32%. Estos numeritos que aparecen en la tabla, 1, 2, 3, 4, son como para ordenar fila y columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo calculo la frecuencia relativa para máster, está en la fila 6 y columna 2. Entonces, esto es lo que anoto acá. Y así para cada uno de los incisos, ¿no? La probabilidad de cada uno. Tomando la frecuencia relativa como continuo, ¿no? Como probabilidades. Bien. Finalmente nos pedía decir si los eventos eran excluyentes, exhaustivos, independientes. Los eventos son excluyentes, o sea, los rangos de edad son excluyentes entre sí, y los niveles de educación son excluyentes entre sí también, ¿no? ¿Por qué? Porque cada ingeniero solo puede estar, como está escrito acá, en un rango de edad y en un nivel de educación. Bien. Si todos los ingenieros están incluidos en algún rango de edad y en algún nivel de educación, los eventos son exhaustivos. O sea, quiere decir que su suma representa todo el conjunto. Podemos ver que para cada ingeniero está asociado un rango de edad y un nivel de educación. Bien, después, en cuanto a la independencia, para verificar la independencia entre edad y educación, decimos que la probabilidad de educación intersección edad tiene que ser igual a la probabilidad de edad por la probabilidad de educación. Entonces, tomando las probabilidades, las frecuencias relativas como probabilidades, vemos que esta relación no se cumple. Como no es igual, la probabilidad de máster e intersección, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo lo de acá. Si tomamos la variable de educación con la del rango de edad, podemos ver que no son iguales, ¿no? Acá abajo. Podemos ver que no son iguales, por lo tanto podemos afirmar que los eventos son dependientes.